¿Qué tal si va conmigo a la palabra? Me gustaría compartir algunos consejos, qué sé yo, o llaves que la pueden ayudar a usted a crecer espiritualmente y a levantar esa generación que va a honrar al Señor. ¿Cuántas de ustedes les gustaría marcar la historia de su familia? Amén, de sus hijos, de sus nietos, de sus generaciones. La palabra la vamos a leer en Jueces capítulo 4, verso 5. Y vamos a leer también el capítulo 5, verso 7. Y vamos a hablar de mujeres que hicieron o que marcaron la historia en su tiempo, en sus familias, en sus ciudades, en sus naciones. Y hablando de esta mujer, Débora, dice la palabra que gobernaba en aquel tiempo a Israel, una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Capítulo 5, verso 7. Dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Tenemos que nosotras determinar una cosa, y eso no será firme. Si nosotros determinamos servir a Dios, honrar a Dios con nuestra familia, si nosotras nos paramos en la brecha como se paró Débora por su familia, nosotras podemos hacer y ver la diferencia. Débora, en este capítulo que vemos, fue una mujer que determinó en su corazón. En el tiempo de Débora no era fácil ser líder espiritual. No era fácil para ella ser una juez. No era fácil para ella ser una profeta. No era fácil para ella tomar un liderazgo. Pero ¿qué hizo Débora? Creyó en el Dios todopoderoso que la había llamado. Vio el caos, vio la ruina que se movía a su alrededor. Dice la palabra que eran 20 años de clamor del pueblo por un líder que se levantara y liderara esta nación y trajera orden. Y saben, Dios escucha el clamor de su pueblo. Y dice la palabra que Dios escuchó el clamor de este pueblo y les dio una líder. El capítulo 5, verso 7 en adelante, habla de eso. Dice que los guerreros de Israel desaparecieron hasta que, dice Débora, yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel cuando escogieron nuevos dioses. Llegó la guerra a las puertas de la ciudad, pero no se veía ni un escudo ni una lanza entre 40,000 hombres en Israel. Porque muchas de nosotras, así como Débora, tenemos un esposo, de pronto estamos rodeadas de hombres a nuestro alrededor, pero muchas veces ellos no toman responsabilidad. Quizás en el área espiritual, en el sembrar la palabra, en el tomar ese lugar de sacerdote o de cobertura en nuestros hogares. Pero no nos podemos cruzar de brazos y dejar que nuestra familia se caiga y se destruya. No, tenemos que pararnos. Ella vio que los hombres de su tiempo no estaban haciendo lo que debían de hacer. ¿Y qué hizo ella? Se levantó, determinó traer un cambio, se determinó pararse en la brecha por su nación y lo hizo. Se necesita, queridas mujeres, en este tiempo, mujeres determinadas a luchar por aquello que desean. Sea en el área espiritual, de pronto no hay una cobertura, no hay una cabeza, no hay un hombre que impulse a la familia a seguir el camino de la fe. O de pronto a dar cobertura en oración, a dar cobertura profética sobre tu familia. Pero no te puedes quedar de brazos cruzados. Tú eres una mujer. Y si tú determinas levantarte, clamar a Dios, orar, buscar la dirección divina por tu casa, tú puedes lograr un cambio sobrenatural sobre tu familia. Esta mujer, dice la palabra que fue una mujer de consejo. Se levantó como una consejera. Se levantó como esa profeta que tomaba la palabra que Dios quería transmitir al pueblo y la desataba. Fue una mujer que se levantó sin temor, sin miedos. Sé que había mucha discriminación en su tiempo, pero no le importó. Ella tomó su lugar, hizo lo que Dios la mandó a hacer y Dios la usó grandemente. Y yo sé que cada una de ustedes que está en este lugar, en esta noche, Dios las ha marcado para cosas grandes. Les cuento que cuando yo me crecí en la iglesia, nací en un hogar cristiano,
pero era una iglesia muy religiosa, donde no se le permitía a la mujer predicar. Las mujeres andaban velo, un trapo en la cabeza, con una cubierta en la cabeza. Uno no se podía pintar, arreglar el pelo, el vestido era largo, la manga larga, todavía parezco. Pero era una apariencia de santidad, pero no había nada de restauración y sanidad emocional. Y yo sufrí mucho en esos años que estuve en la religión. Y algo que decía el reglamento de la iglesia, no la Biblia, el reglamento decía: la mujer calle en la congregación, lo dice la ley. Entonces, mientras yo crecí, lo único que hacía era cantar, y cantaba a capela, porque en esa iglesia no se permitía la música. Así que practiqué, yo canté, siempre adoré al Señor, estudié la palabra y seguí sirviendo. Nunca me imaginé que Dios en un momento me iba a llamar al ministerio. Pero ¿qué sucedió? En el 2002, después de muchos años de hacer el ministerio de una forma así apagada, religiosa, sin compromiso, sin esa libertad de Cristo en mi vida, conocí la visión de Dios para nosotros, para su iglesia, para su pueblo. Y sentí que fue un tiempo donde Dios quitó el velo y me hizo ver mi potencial, me hizo ver mi llamado, y me di cuenta que yo era o podía ser un instrumento en sus manos. Y le creí a Dios y determiné pararme en la brecha a favor de mi familia, a favor de mi ciudad. Tomé como ese compromiso. Y en ese momento mis hijos, los mayores, estaban como de 14 y 15 años. Mi gran preocupación era que ellos se fueran al mundo, porque los hijos de mis hermanos y de muchos amigos y aún pastores que yo conocía, sus hijos andaban, llegaban a la adolescencia y luego dejaban de congregarse, y eso me preocupaba mucho. Pero yo vi un modelo de unos pastores que fueron los que nos dieron cobertura, por muchos años nos han dado cobertura, y yo vi la pareja pastoral sirviendo a Dios, a sus hijos sirviendo a Dios, y me impactó mucho ese estilo de vida, de ministerio que ellos estaban haciendo, y dejé que la palabra de Dios transformara mi vida. Renuncié a la religiosidad, renuncié a ese argumento de esclavitud religiosa. Y les digo una cosa, determiné servir al Señor con toda mi familia. Y yo dije: si alguien tiene que pararse en la brecha, soy yo. Y me paré en el nombre de Jesús, empecé a interceder por mis hijos, empecé a servir. Claro, antes servía, pero servía como sirviendo las mesas, haciendo comida para colaborar en la iglesia. Pero me involucré más en el ministerio evangelístico de la iglesia, en la consolidación de personas, lo que ustedes están haciendo acá. Y empecé a servir y a dar. Y ese ejemplo de servicio creo que marcó la vida de mis hijos. El ejemplo, porque nosotras enseñamos con nuestro ejemplo. No es diciéndoles a nuestros hijos: haga esto, haga aquello, vaya a la iglesia, sirva. No, es cuando nosotros lo hacemos, ellos ven y entonces ellos anhelan hacerlo. Y recuerdo esos tiempos, cómo Dios restauró mi familia. Mis hijos que estaban en la adolescencia empezaron a crecer, a comprometerse. Y ahora les cuento que Dios me ha bendecido con una familia muy linda, donde todos sirven al Señor. Yo tengo unas fotos por ahí de la familia, no sé si las pueden pasar. Somos una familia muy grande, tenemos 5 hijos con mi esposo. El mayor es Abiud, el que está acá, con su esposa Natalia y sus 2 hijos. Nuestra segunda hija está en la parte de allá con su esposo y sus 2 hijos. El tercero es Elvin, tiene su esposa y su hija. Y aquí están las 2 menores que nos quedan en casa, Kaylen y Mackenzie. Y les cuento que formar a los primeros fue como lo más complicado. Pero después de que empezamos a trabajar con esos mayores, poco a poco ellos mismos nos ayudaron a formar y a guiar a las menores. ¿Y qué sucede? Después de estos años de servir, de honrar y de dar en el reino de Dios, Dios me ha bendecido con una familia linda, con una familia comprometida, con una familia que honra al Señor. Y me gusta este verso de Débora, porque dice que no hay cambio si no me comprometo.
si yo no determino? ¿Qué dijo ella? Hasta que yo, Débora, me levanté. Y me levanté como madre. Claro, no fue fácil. Hubieron momentos donde me tuve que detener a corregir a mis hijos, de pronto a enseñarles, de pronto a guiarlos, de pronto a motivarlos a seguir, a estar con ellos. Débora dice que fueron 20 años de opresión en Israel, pero esos 20 años terminaron el día que ella se levantó. Yo no sé cómo está tu casa, cómo está tu matrimonio, no sé cómo están tus hijos, pero sabes, Dios no se ha olvidado de tu familia. Dios ama a tu familia y tiene un propósito específico para tu familia y quiere levantar a tu familia y llevarla a otra dimensión de bendición, pero te quiere usar a ti que eres de pronto la madre, a ti que eres de pronto la hija o quizás la abuela, quizás eres esa mujer que es parte de una familia que Dios ha escogido para su reino y quiere usarte grandemente. En el verso del capítulo 4, verso 3 dice que los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y habían oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Así como Israel tenía enemigos en ese tiempo, queridas mujeres, hay enemigos que se levantan contra la familia. Y no para hacer bien, sino para hacer mal, para hacer daño, para separar, para destruir. Y la palabra dice que Satanás ha venido para eso, para hurtar, matar y destruir. Pero sabes, el Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántas dicen amén en esta noche? Denle el aplauso al Señor. Gloria a Dios. El Señor te necesita. Dile a tu vecina, el Señor te necesita, querida mujer. Tu familia te necesita. Necesita que tú te levantes. Sé que así como en el tiempo de Débora había caos, había destrucción, muerte, violencia, ruina. En nuestro territorio también, aquí en Guayaquil, se necesita una iglesia que se levante. Dice amén. Se necesitan mujeres que tomen responsabilidad y se levanten por su familia. Y mientras usted sirve a Dios con su familia, el Señor le va a dar gracia para ganar a otras familias también para su reino. Entonces es necesario que nosotras nos levantemos. Es un tiempo donde hay mucho endurecimiento espiritual, hay mucha incredulidad, hay mucho pecado a nuestro alrededor y no nos podemos quedar solo viendo, sino que esto que están haciendo ustedes es lo que deben de hacer, pararse, levantarse, buscar a otras, traer a otras al reino de Dios. Y Dios te llama para que te levantes. Si eres esposa, levántate. De pronto tienes que invertir tiempo, invertir esfuerzo, paciencia. Cualquier cosa que necesites invertir, hazlo con amor, porque tú necesitas pelear por tu familia y no dejar que el enemigo te robe esa bendición que Dios te ha dado. ¿Cuántas saben que nuestro esposo es la bendición que el Señor nos ha dado? Mi esposo es el regalo de Dios para mí. Cuando yo lo entendí, ¿saben? Se acabaron los deseos de pelear, se acabó, bueno, deseos siempre a veces existen, ¿verdad? Pero sabemos que no podemos darle lugar al diablo, ¿sí? Entonces entendí que Él es el regalo de Dios para mí, que no importa cómo Él sea. Dios no da malos regalos, Dios da buenos regalos. Y yo lo acepté a Él como el regalo de Dios para mí, tal como Él es. Y empecé a trabajar con Él, a amarlo, a honrarlo, a respetarlo, a servirle. Y el Señor nos ha bendecido. Y yo sé que en este tiempo las mujeres, aún quizás las mujeres jóvenes, ¿verdad? Tienen sus niños y muchas veces descuidan a los esposos. Los atienden más a los niños que a los esposos y los vamos dejando como a ellos, como a un ladito. Pero no, tenemos que cuidar a nuestro esposo mientras también cuidamos a nuestros hijos. Y el Señor va a honrarte como mujer, te va a bendecir y te va a llevar a que disfrutes esa relación matrimonial, porque el matrimonio no es para unos cuantos días, sino que es para siempre. Amén. Y tenemos que honrar y bendecir a nuestros esposos. Y Dios te va a usar como una buena esposa para que seas de bendición para ese hombre. Y si eres madre, Dios te va a dar favor también para con tus hijos.
No te resignes a vivir una vida en ruina. Muchas veces las mujeres se acostumbran a vivir una vida de pleitos, de iras, de contiendas y ven eso como normal. Eso no es normal. No te resignes a vivir una vida de pronto de ruina espiritual, sino que levántate y pelea por tu bendición, creyendo que el Dios Todopoderoso te ayudará, te sustentará, te bendecirá y va a levantar a tu familia. Débora fue una mujer que fue conocida en todo Israel porque era una mujer piadosa. Era una mujer que tenía la sabiduría para aconsejar a otras. Era una mujer que era una juez que tenía la gracia de Dios para bendecir a otras personas que estaban a su alrededor. Era la consejera de su pueblo. Estoy segura que si tú te metes con Dios, determinas servirte, Él te va a dar sabiduría. Él te va a dar el consejo, Él te va a dar el entendimiento, la gracia, el favor, y vas a convertirte en esa mujer que Dios quiere que tú seas. ¿Qué más? Necesitamos en este tiempo también levantarnos como mujeres de fe. Dígale a su vecina, Dios está buscando mujeres de fe, mujeres que le crean a Dios. Amén. Mujeres que determinen honrar a Dios con su fe. Vean, casi nadie se detiene a pensar en la cantidad de decisiones que tenemos que tomar a diario. Nosotras como mujeres, lo que decidimos hoy afectará nuestro futuro. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos haga mujeres de una fe genuina, para que las decisiones que tomamos hoy sean decisiones sabias y podamos nosotras con nuestra fe genuina bendecir a nuestros hijos y a nuestras hijas. Hay un verso tan importante y tan especial que me gustaría que lo veamos. Está en 2 Timoteo capítulo 1 verso 4. Y dice el apóstol Pablo esto de estas mujeres. Vean, bueno, y del hijo de estas mujeres: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenos tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Vean, ¿qué sucedió? Estas mujeres, Loida y Eunice, ¿eran quiénes? La madre y la abuela de Timoteo. ¿Cómo eran ellas? Unas mujeres de fe. Unas mujeres de fe sincera que transmitieron esto a sus hijos. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de estas mujeres que están en la palabra. Me impacta mucho porque en Hechos capítulo 16, verso 16, habla de la familia de Timoteo, pero no habla del padre de Timoteo como un guía espiritual o como un hombre que marcó la diferencia en la vida de este joven. Sí lo menciona. Dice que Pablo fue primero a Derbe y luego fue a Listra en estos viajes misioneros. Y mientras pasaba por estas ciudades, encontró a un joven llamado Timoteo. Su madre era creyente judía, pero su padre era griego. Eso es todo lo que menciona del padre. Quizás tú seas una madre soltera. No te rindas. Me imagino que no es fácil para ti, pero Dios está contigo. Dice la palabra que Él es el esposo de aquellas mujeres que de pronto no han tenido la bendición de tener esos matrimonios duraderos o han tenido algún fracaso. No te preocupes, el Señor Dios Todopoderoso, Él es tu esposo. Él te va a ayudar, Él te va a sostener, Él te va a dar el favor que necesitas para levantar a esos hijos. Aquí vemos que este joven refleja el amor de su madre. Este joven refleja esa madurez de carácter que fue infundida en su casa con su madre y con su abuela. Bendigo a aquellas abuelas que están acá. No sé cuántas abuelas hay acá, levanten su manito. Qué lindo, nosotras no hemos terminado. Si tiene una abuela cerca, felicítela, dígale, usted no ha terminado. Tiene que seguir trabajando con sus nietos, amén. Con sus nietas, tiene que seguir. Échele ganas, siga adelante, apoye. Sus consejos, su sabiduría, eso es necesario para levantar estas nuevas generaciones. Y eso fue lo que dijo Pablo de estas mujeres, que ellas bendijeron a este nieto, que fue un hombre que llegó a ser parte
de los hombres que servían en la casa de Dios, un hombre servidor de la casa de Dios. Y no hay gozo más grande para los padres tener hijos que honren y sirvan al Señor. Entonces, las que tienen niños pequeños, no se cansen, sigan adelante. No dejen que sus hijos los cuide el internet. No dejen que sus hijos sean contaminados con la basura que hay en YouTube o en los medios, en esas plataformas digitales, o de pronto en esos iPads, teléfonos que les damos para que ellos estén jugando. Cuiden de eso. Fíjense qué es lo que los niños están consumiendo, de qué ellos están siendo edificados cada día. Tenemos que ser mujeres muy sabias. Cuando yo crecía, mis hijos, les cuento que fueron otros tiempos, pero en mi casa no habían televisiones en todos los rincones. En mi casa había una televisión grande y lo que mis hijos veían, todos lo veíamos. No habían cuartos secretos. Gracias a Dios no habían teléfonos en esos tiempos como hoy, pero teníamos como ese cuidado de guardar el corazón de nuestros hijos. Entonces yo creo que es un trabajo diligente que tenemos que hacer hoy, más diligente quizás que el de nosotras en aquellos tiempos, de cuidar el corazón de nuestros hijos, de instruirlos, porque ¿qué dice el Señor? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de ese camino. Y yo soy testimonio de eso. A mí me instruyeron en los caminos del Señor. Llegué a los Estados Unidos a los 15 años y no me aparté del Señor. Más bien me comprometí y serví fielmente al Señor todos estos años. Y eso es lo que he tratado de transmitir a mis hijos. Mackenzie, que ustedes la vieron cantar ahorita, ella aceptó a Cristo un día en la mañana cuando nos preparábamos para llevarla a la escuela. ¿Sabe cómo? Haciendo el devocional diario en nuestra casa en la mañana. Nosotras acostumbrábamos siempre en la mañana servir el desayuno, desayunar juntas con las niñas, pero luego tener un tiempo de lectura de la palabra, haciendo el devocional. Y en un devocional ella me dijo: mami, ¿me puedes ayudar a hacer una oración? Y yo me acerqué y empecé a ver el libro que estaba ella leyendo. Y en el libro decía: toma la decisión más importante de tu vida. Pídele a un adulto que te ayude a hacer esta oración. Hazte el regalo más importante de tu vida. Y era el regalo de la salvación. Entonces yo tomé el libro, leí la lección, era cortita, ella tenía 7 años. Y en ese momento yo me paré y le dije: ¿quieres recibir a Jesús de pie o te quieres arrodillar? Y ella me dijo: me quiero arrodillar. Se arrodilló en la cocina de mi casa. Ahí levantó las manos. Mientras ella levantó las manos, yo hice la oración. Ella la repitió y allí aceptó a Jesús como Señor y Salvador. En nuestra cocina de la casa, en un día regular de devocional en la mañana. Les aconsejo, mujeres, no pierdan el tiempo con sus hijos. Hagan su devocional, sean creativas, busquen la manera de transmitirles el mensaje y ustedes van a ver cómo esos niños aprenden el temor de Dios en su casa, con su ejemplo y con su ayuda. ¿Qué más vamos a aprender en esta noche? A ser mujeres sabias. Este es su tiempo. Usted no lo puede desperdiciar. Tiene que aprovechar estos años de vida que Dios le da para poder formar una generación que honre a Dios, para poder marcar la diferencia en la vida de sus hijos. Y quiero que veamos un ejemplo más y ya estoy terminando. Y es el ejemplo de una mujer más en la Biblia que se llamaba Abigail. Y quiero que vaya conmigo a la palabra. Este verso está en 1 Samuel capítulo 25, verso 14 en adelante. Aquí nos habla que Abigail fue una mujer que estaba en una situación muy crítica en su vida, en un momento bien difícil. A la palabra muestra en estos versos que los cielos de la casa de Abigail estaban cerrados para ella y para toda su familia. El enemigo se había levantado contra ella, pero ¿saben qué sucedió? Ella se levantó, ella cambió la atmósfera de su casa con su sabiduría. Y yo creo que así como Dios le dio la revelación a Abigail para entender el tiempo que estaba viviendo y para
de pronto parar el mal que estaba llegando a su casa. Así Dios la puede usar a usted, allí en su hogar, allí en su empresa, allí donde quiera que usted necesite levantarse. Dios la puede usar a usted de una manera sobrenatural. Dice la palabra que David había determinado matar a Nabal, el esposo de Abigail. ¿Por qué? Porque este hombre le negó comida a los siervos de David después de que David le había provisto a ellos alimento en el campo. Entonces Nabal le negó la comida que el rey David estaba buscando para sus siervos, y David se llenó de ira. Se molestó tanto que dice la palabra en el verso que vamos a leer que uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David ha enviado mensajeros del desierto que saluden a nuestro amo, y él los ha herido. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. ¿Cómo le parece? ¿Qué usted hubiera hecho? Hay una amenaza de muerte para tu familia, para los hombres de tu casa. ¿Qué usted hubiera hecho? Me imagino que quizás muchas salir corriendo, llorando, clamando misericordia quizás. Pero ¿qué dice la palabra? Que Abigail fue una mujer de revelación, fue una mujer con un entendimiento espiritual tan avanzado que dice la palabra en el verso 18 al 23 en adelante, dice que Abigail entonces tomó luego 200 panes. ¿Qué fue lo que ella hizo? Lo vamos a leer juntas. Dice que tomó 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. ¿Qué más sigue diciendo? Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. ¿Qué hizo Abigail? Le habló de tal manera que cambió el corazón de David en el camino. Queridas mujeres, cuando tenemos la sabiduría de Dios, cuando tenemos la unción del Espíritu de Dios en nuestra vida, nuestras palabras pueden cambiar la atmósfera en nuestra casa. Nuestra sabiduría puede cambiar quizás un diagnóstico de enfermedad, de muerte, de ruina, de destrucción para nuestros hijos. Nuestra sabiduría puede cambiar quizás esa atmósfera de vicios, qué sé yo, de separación, de pobreza, de ruina. Porque Dios usa a las mujeres. Dios les ha dado poder y autoridad también a las mujeres para levantarse en el nombre de Jesús. Vemos que en la casa de esta mujer se respiraba la muerte, se respiraba destrucción para esta familia. Pero ¿qué hizo ella? Ella no tomó venganza. Ella se fue con la guianza del Espíritu de Dios a detener a aquel que venía a tomar venganza de su casa. Y dice la palabra más adelante en el capítulo 25, siempre verso 32, dice que dijo David a Abigail: vea esto, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió hoy para que me encontrases. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Porque si tú no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no lo hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Qué sabiduría la que Dios le dio a esta mujer. ¿No le gustaría a usted moverse bajo la dirección del Espíritu de Dios? Que cuando el enemigo planea
hace planes para dañar y destruir tu matrimonio. Usted no hace la guerra contra su marido, sino que usted hace la guerra espiritual de manera estratégica. Que usted tiene la dirección de Dios para pelear sus batallas espirituales, guiada por el Espíritu de Dios. Porque yo les digo una cosa, la palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra nuestros maridos, no es contra nuestros hijos o hijas, no es contra nuestros familiares, es contra principados y potestades en las regiones celestes que vienen para destruir. Ellos no tienen buenos planes para con nosotros, pero el Señor que está con nosotros nos da victoria en esas conquistas espirituales. Cuando tenemos la revelación y entendemos a dónde es que el enemigo quiere dañar y destruir, nosotras con la sabiduría de Dios podemos destruir a ese enemigo que quiere dañarnos. David se dio cuenta que aunque él era el ungido, él estaba tomando decisiones incorrectas, pero a causa de encontrarse con esta mujer en el camino, su pensamiento, su corazón fue transformado. Y entonces él bendijo a esta mujer. La bendijo por su sabiduría, por su razonamiento, por esa gracia y favor que tenía de parte de Dios. Y yo te digo, querida mujer, tú eres una mujer de sabiduría. Dios te va a usar para que tú puedas bendecir tu hogar, para que tú puedas guiar a tus hijos, guiar a tu esposo, para que tú puedas servir en el ministerio. Y mientras tú sirves a Dios, el Señor va a traer las añadiduras que tú necesitas en tu casa, quizás en el área financiera, en el área de tu salud, en el área espiritual, en cualquier área. Dios se va a manifestar en tu vida cuando tú le sirves al Señor. Me imagino que muchas de ustedes que están en este lugar tienen algún Nabal cerca de ustedes que se comporta de una manera incorrecta, porque dice que Nabal significa torpe. Ese era su nombre, un hombre con un corazón incorrecto, duro. Y ese es un espíritu. No estoy hablando de los hombres que ustedes tienen de ninguna manera, sino el espíritu del diablo que se mete en nuestros hogares muchas veces. Ese espíritu de Nabal que nos quiere tener siempre en contiendas, siempre en pleitos, siempre trayendo mal a la casa. No bendición, sino mal y ruina a nuestra casa. Y eso fue lo que sucedió en la casa de esta mujer. ¿Cuántos aman a sus esposos acá? ¿Cuántas aman a sus hijos? ¿Cuántas aman a sus nietos? ¿Qué tal si te levantas como una mujer sabia como Abigail y le dices: Señor, aquí estoy, hoy me levanto como esa mujer? No solo determino como lo hizo Débora, también me voy a levantar como esa mujer sabia que se necesita en la casa para detener el mal y la ruina, y para levantar una generación que honre al Señor, que sirva al Señor, que deje una marca diferente. Quizás la marca que dejaron nuestros padres no fue la mejor, la de nuestros abuelos quizás no fue la mejor, pero nosotras tenemos hoy el tiempo y la oportunidad de pararnos y marcar la diferencia en nuestra familia. Cuando yo veo mi familia de mí hacia atrás, de mis padres hacia atrás, no fue la mejor historia, pero cuando veo la de mis padres y la marca que yo estoy dejando, es una marca diferente, porque hemos determinado pararnos en la brecha a favor de nuestra familia. La historia de tu familia puede cambiar. No tiene que ser, no se puede repetir la historia de tus padres, de tus abuelos y bisabuelos. Tú tienes que marcar la diferencia. De ahora en adelante se necesita levantar una generación que honre y sirva al Señor en tu familia. Dice amén. Cuando una mujer se levanta, hace que los planes del enemigo retrocedan. Yo no sé cuáles son los planes del enemigo para tu casa, pero si tú te levantas y tú te pones en la brecha a favor de tu familia, esos planes del enemigo pueden retroceder. ¿Qué tal si te pones de pie hoy y hacemos una oración juntas? Dios te ha ungido, Dios te ha bendecido para detener la destrucción y la ruina en tu casa. Y yo quisiera que ahí donde tú estás,
tú cierres tus ojos